A todos, bienvenidos una vez más a su sección de microbiología. El día de hoy vamos a platicar acerca del paludismo. El paludismo es una infección de tipo parasitaria que pertenece al reino protista. Entonces, cuando oímos parásitos debemos recordar que los parásitos pueden cambiar de forma en sus etapas del desarrollo y que incluso pueden vivir en diferentes huéspedes. Además, cuando escuchamos que pertenece al reino protista, debemos de imaginarnos que es una sola célula y con núcleo. Al paludismo a veces también se le puede llamar malaria. Y fue la primera que se descubrió, entonces por eso se confunden a veces los términos y en general se le dice malaria. Malaria significa mal aire y esto es porque las personas pensaban que se transmitía por el aire y no estaban tan erradas, pues lo transmite un mosquito. El paludismo es originario de África y vamos a ver las especies que lo pueden ocasionar en el hombre. El trofozoito, que es la etapa adulta del parásito, vive adentro de los eritrocitos humanos. Entonces, aquí lo que estamos viendo es un eritrocito, un glóbulo rojo, en donde adentro tiene parásito. Este se llama Plasmodium oval y es por la forma que le da al eritrocito al estar él allá adentro. Pero no es el único. Aquí tenemos la foto de Plasmodium vivax y en esta foto podemos apreciar mejor la forma del parásito. Acerquemos un poco y veamos. Los parásitos tienen forma circular estando en su etapa de trofozoito. Además parece que tuvieran como un hoyito aquí. Pero en realidad esto es una vacuola, o sea, una bolsita que tienen los parásitos adentro de su citoplasma. Esta vacuola empuja el núcleo a la periferia y esto da la forma característica de anillo del plasmodium. En esta otra célula de eritrocito también vemos estos puntitos, a lo que se le llama pigmento palúdico. Esta es otra fotografía de otra especie, este es Plasmodium malariae. Las personas que están infectadas con Plasmodium malariae son a las que correctamente se les puede decir que su enfermedad es malaria. Entonces todos los que voy a presentar se llaman paludismo, pero malaria solamente es si la persona está infectada con esta especie en específico. Ahora vamos a ver otra especie que es Plasmodium falciparum. Plasmodium falciparum tiene una característica bastante especial y es que en la mayoría de los eritrocitos encontramos una parasitosis múltiple. Por ejemplo, aquí vean, este eritrocito tiene a su vez 3 trofozoitos adentro y si ven aquí tiene 2, aquí otros 2. Entonces sí, en las demás especies también se puede dar una múltiple parasitación, pero en falciparum es más común y en casi todos los eritrocitos infectados va a haber más de un trofozoito. Esto vuelve a falciparum la especie más peligrosa porque va a atacar con mayor fuerza al eritrocito que se están comiendo, es más fácil que se lo coman entre 3 y además hay muchos más parásitos que van a salir al momento de que estos trofozoitos maduren. Bien, para describir las etapas del desarrollo de un parásito se acostumbra a explicarlo como un ciclo, el ciclo de la vida, ¿no? Vamos a explicar cómo nace, luego va creciendo hasta que vuelve a tener los hijos, etc. Entonces a eso se le llama el ciclo del parásito y vamos a explicar ahora el ciclo del paludismo. Todo empieza, o lo vamos a empezar, con el mosquito que se llama Anopheles. Fijémonos en sus características, por ejemplo, tiene estas manchitas en las patas, pero fíjense que no en todas las patas y no a lo largo de toda la pata. Esto hace la diferencia con, por ejemplo, Aedes, que es otro género de mosquitos, pero ese género transmite enfermedades como dengue o chikungunya. Entonces tenemos que ver qué tipo de mosquito hay en nuestra localidad para darnos una idea de que tal vez tal o cual enfermedad nos pueda atacar. Hay que aclarar que no todos los mosquitos tienen ninguna enfermedad, o sea, algunos no, aunque sean Aedes, no tendrán dengue. A los anófeles no todos tienen paludismo. En fin,
Imaginemos que este mosquito sí tuviera paludismo, entonces lo que va a inyectar a la persona que está picando es la fase que se llama esporozoito, que es esta como alargadita. Esta fase de esporozoito, pues al ser inyectada, va a viajar por la sangre a buscar el hígado. Una vez que haya encontrado el hígado, se va a introducir en sus células que se llaman hepatocitos y ahí se va a convertir en otra forma, que es el merozoito. Fíjense que este merozoito como que se va a achicar. Aquí se va a dar una reproducción asexual del parásito, es decir, que no se van a necesitar recombinar el gameto macho con el hembra para poder crear un nuevo ser, sino que solito se va a reproducir y específicamente lo que se va a reproducir son los núcleos. Entonces poco a poco dentro del hepatocito va a haber más núcleos de merozoito y entonces al ya tener todo el hepatocito estar lleno de esos núcleos de merozoito se le va a llamar esquizonte. En esta foto les muestro un corte histológico del hígado y pues se ven el montón de hepatocitos. Todo esto es un hepatocito, luego acá tenemos otro y luego acá otro, pero aquí en este hepatocito están el montón de los puntitos. Estos que se ven aquí son los núcleos de merozoitos, eso a lo que se le llama esquizonte. Entonces en algún momento estos núcleos van a ser demasiados y entonces van a romper al hepatocito y eso se llama lisis. Cuando esto ocurra, pues los merozoitos van a tomar una parte del citoplasma para poder completarse y como un merozoito van a salir al torrente sanguíneo y a buscar a un eritrocito. Se van a introducir en el eritrocito y van a completar su etapa del desarrollo para ya llegar a ser adulto, como trofozoito. Hay que recordar que la especie Falciparum puede que tenga más de un trofozoito dentro del eritrocito. Además, algunos de ellos van a hacer una diferenciación gametogénica. Eso quiere decir que van a convertirse en célula macho o célula hembra. Asimismo, esos trofozoitos en algún punto van a empezar a multiplicar sus núcleos, lo que se va a llamar merozoitos otra vez. Y entonces van a romper los eritrocitos. Por eso en algunas imágenes anteriores ustedes veían muchos puntitos dentro de algunos de los eritrocitos, pues eran los núcleos de los nuevos merozoitos. Entonces, fíjense que tanto de este hepatocito están saliendo muchos parásitos y cuando este se reproduce también van a salir muchos parásitos. Entonces, esas rupturas tanto de el hepatocito como de el eritrocito van a ser simultáneas, es decir, al mismo tiempo van a ser liberados muchos merozoitos a partir del hígado y muchos merozoitos a partir de las células sanguíneas, lo que va a ocasionar muchísimos problemas. Entonces, de eso lo vamos a platicar después, cuáles van a ser los problemas. Quedamos en que algunos de estos trofozoitos se van a convertir en macho y hembra. Entonces, el siguiente paso es que otro mosquito vuelva a picar a la persona, igual Anopheles, del género Anopheles, y entonces se lleve esos gametos, tanto macho y hembra, y dentro del mosquito se va a dar la fecundación. Es decir, que se van a juntar la célula femenina con la célula masculina y van a formar lo que se llama un cigoto. Este cigoto pues va a empezar a cambiar de forma a ocasionar un oocineto, que tiene esta forma, luego un oocisto y finalmente un esporozoito y terminamos el ciclo. Entonces esta fue la evolución de todas las etapas del desarrollo del paludismo. Bien, como les decía, en algún punto dentro de este ciclo, en esta parte, cuando se dé la lisis, tanto de los hepatocitos como de los eritrocitos, estos parásitos van a salir al torrente sanguíneo. Entonces imagínense la cantidad tan enorme de parásitos que va a haber en el torrente sanguíneo. Esto va a alertar al sistema inmunológico y va a traer muchas consecuencias. ¿Cuáles son esas consecuencias? Cuando el sistema inmunológico se activa, va a producir fiebre, pero la fiebre va a ser muy intensa porque la cantidad que va a estar de parásitos por todo nuestro cuerpo va a ser muy grande.
Entonces a esto se le llama acceso palúdico y va por etapas. La primera etapa es la etapa premonitoria. En esta etapa el paciente empieza a como sentir que algo le va a pasar. Empieza a tener dolores de cabeza, cefaleos y mareos. Después de aquí ya viene la etapa del frío, que dura 2 a 3 horas y la temperatura desciende hasta los 35.5 grados Celsius, por lo que provoca bradicardia, es decir, que el corazón lata lentamente. En cualquiera de estas etapas el paciente podría morir porque son cambios muy bruscos, pero continuemos. Imaginemos que en esta etapa no muere el paciente, va a pasar a la etapa del calor, en donde pues la temperatura va a elevarse hasta de 40 a 41 grados Celsius. Imagínense, eso es demasiado y va a durar 4 a 5 horas. Entonces imagínense esa temperatura tan grande afectando nuestras células en general, pero sobre todo las células del cerebro. Por supuesto, ese aumento en la temperatura va a traer como consecuencia que todos los sistemas estén muy activos y por eso va a dar taquicardia. Ahora, después de eso, pues el cuerpo tiene como una respuesta, sudar, para bajar la temperatura. Es inminente bajar la temperatura porque si no un montón de células van a empezar a morir. Y nos lleva a la etapa del sudor. Pero el sudor es tan intenso que la ropa de cama, o sea las sábanas, se pueden exprimir. Y esto dura 3 horas. Entonces imagínense la deshidratación tan intensa que está sufriendo el paciente. Esto también está afectando a las neuronas. Además de todas estas etapas, se tienen otras consecuencias. Pero hablemos de los accesos antes de ver más consecuencias. Esos accesos palúdicos van a diferir en la cantidad de días que duren. Por ejemplo, hay fiebres a las que se le llama fiebres tercianas. Esto quiere decir que estos accesos palúdicos dan un día sí, un día no. Un día sí, un día no. Esto es fiebre terciana. Y pues se da en la mayoría. Solamente en la malaria se da la fiebre cada 4 días. Entonces a la malaria se le considera como benigno. Eso no significa que en realidad sea bueno, sino es un poco menos agresivo que las otras, porque da fiebre un día, o todo esto que platiqué un día, luego deja descansar 2 y luego otra vez. Hablemos de más consecuencias. Pensemos en lo que está pasando en nuestro organismo, en nuestras células. Pues los eritrocitos se están rompiendo. El trofosforito está consumiendo hemoglobina. Luego, los eritrocitos se están rompiendo cuando salen los parásitos. Eso, por supuesto, va a disminuir la hemoglobina, por lo que nos va a dar anemia. Y como es a causa de un parásito, pues va a ser anemia palúdica. Ahora, ¿qué pasa con la hemoglobina? De manera normal, la hemoglobina va a descomponerse al hígado. Eso sería lo normal y es lo que va a pasar. Pero va a ser tanta la cantidad de hemoglobina que el hígado no va a poder procesarla. Además, recordemos que el hígado también está siendo atacado. Entonces, se va a transformar la hemoglobina en sus pigmentos normales, y uno de sus pigmentos, el final, es la bilirrubina, pero la bilirrubina pues no va a poder ser bien eliminada por el hígado y entonces va a aumentar la cantidad de bilirrubina en la sangre, lo que se le llama bilirrubinemia. Al pasar esto, la bilirrubina pues es tóxica, entonces va a estar afectando a las células de nuestro cuerpo. Si no tuviéramos suficiente con los parásitos que se están comiendo muchas de nuestras células, ahora una toxina que es la bilirrubina también está atacando nuestras células. ¿Qué otras cosas suceden? Pues bueno, la hemoglobina es demasiada y entonces también vamos a poderla notar en la orina. Además, los capilares de los riñones son pues muy delgaditos y por ahí también se van a empezar a deshacer y van a permitir el paso de muchos más eritrocitos, por lo que vamos a presentar hemoglobinuria, es decir, que vamos a tener en la orina pues roja por la hemoglobina y también por los eritrocitos que se están eliminando. Entonces, fíjense todo lo que está perdiendo el organismo en ese momento. El montón de electrolitos, de agua, de hemoglobina, ya no se puede oxigenar bien. Por lo que unos cuantos accesos palúdicos pueden matar a un paciente. Es importantísimo que las personas se den cuenta
muy rápido de qué es lo que está pasando y dar el tratamiento inmediatamente. Otra de las consecuencias es que al salir todos los parásitos al mismo tiempo, como se ponen de acuerdo y salen todos al mismo tiempo, aquí van el montón de parásitos y esto que estamos viendo aquí, lo blanco, sería un capilar. Entonces, este montón de parásitos pueden obstruir los capilares. Entonces, no conforme con que están disminuyendo la hemoglobina, no van a dejar pasar la sangre a los diferentes tejidos. Va a haber un bloqueo capilar. Como les digo, todas estas consecuencias son muy graves y hay que dar el tratamiento. El tratamiento es una combinación de cloroquina y primaquina. Bueno, hasta aquí la explicación del paludismo. Si ustedes tienen alguna duda, me la pueden dejar en los comentarios y con gusto la contestaré. Nos vemos en la próxima. Chao.